mecanismo de las encomiendas, ustedes ya lo leyeron, era precisamente tenían algo muy especial con las personas que eran representantes de los reyes de España acá, muy buenas disposiciones desde España en materia laboral, pero que nunca se cumplieron. Primero por algún tipo, por la distancia, otras circunstancias y especialmente porque quienes estaban aquí, que eran representantes de los reyes y los encomenderos, pues de una u otra manera, hicieron que esto fuera ley muerta y que no entró en vigencia nunca. Pero tenían cosas y aspectos bien importantes que eran emitidos en España desde determinadas fechas, que les estoy hablando, son fechas muy antiguas, pero que ya se hablaba de un derecho laboral muy especial, jornadas de trabajo, pago de salario, tantas cosas que vamos a ver. Entonces vamos a comenzar, por ejemplo, con las dos ordenanzas. Una que se refiere a 1618, que ordenaba pagar a los indios salario, techo, comida, horario laboral en las haciendas que cultivaban trigo y en las minas. Había otra que se refería exactamente de 1599, que se refería precisamente a autorizar que algunos indios trabajaran en ingenios y trapiches, mientras se contrataban esclavos negros. Pero lo más importante acá es de que también en esta ordenanza, en la segunda, fijaban salarios que era de 1 real de plata por cada día y 1 real por cada 6 leguas de ida y vuelta, más comida bastante y suficiente en el traslado. Si se dan cuenta, pues, aparte de pagarles el salario que era monetario, esta disposición de ahí establecía que el lugar de trabajo hasta donde ellos, el lugar de su residencia hasta donde ellos iban a trabajar, había que pagarles también todo ese porcentaje de recorrido que ellos tenían. O sea, prácticamente eran 2 pagos, uno como que fuera de transporte y el otro por prestar el servicio. Vamos a ver qué dice nuestra legislación al respecto. Y a pesar de que eran disposiciones muy antiguas, ya nuestra ley actualmente, pues todavía, claro, ya con otra filosofía, con otro pensamiento, que le dijera, con un antecedente histórico, el pensamiento del legislador en ese momento, pues ya tienen otros nombres, otra forma de ver, pero es un gran antecedente, un gran antecedente. Yo me gustaría si alguien tuviera por ahí su código de trabajo y verificáramos en el artículo 33 del código de trabajo. Yo lo tengo acá. Por favor, Azucena. Ahorita voy. Artículo 33, complétale. Sí, miremoslo para que nos quede grabado y que veamos ya algunos aspectos, lo valioso que es lo valioso que eran estas ordenanzas, ¿no? Muy bien. Artículo 33. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente, dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas, siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor de 15 kilómetros. Inciso A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe de pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde va a realizar los trabajos, el patrono únicamente debe de pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajador dura 60 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador, pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizar los trabajos o en las inmediaciones de este, el trabajador tiene derecho a que se le pague también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso,
La relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Vean, primero quiero que les quede a ustedes ya como norma general. Quiero que lean despacio el artículo 33. Está hablando del lugar donde usted vive y el lugar donde usted trabaja, si hay más de 15 kilómetros, vea que está obligado un patrón a pagarle. Quedamos con ustedes de que la idea de este curso es de que usted tenga una conversación, una opinión, un diálogo en materia laboral, pero que usted no opine por lo que usted piense o lo que usted considera. No, yo quiero que usted tenga la base legal. Ahora usted bien puede decirle a alguien, si es su pariente, fíjate que voy a contratar a Azucena, y Azucena pues vive en Misco y el trabajo yo lo tengo en Fraijanes. De antemano uno le debe decir como asesor, mira, de conformidad con el artículo 33, le tenés que pagar su pasaje de ida y de regreso. Lo dice el código. Suponete que es para ir a trabajar e irse a quedar a Azucena, por ejemplo, en Quetzaltenango, y se va a su familia. De conformidad con la ley, tenés que pagarle el traslado y tenés que pagarle también a la familia, inclusive si es necesario el hospedaje. Eso lo dice la ley, no lo dice Adrián Ortiz. Por eso quiero que despacito lea el artículo 33 para que usted ya pueda dar una opinión con una base legal. Por favor, Leonel. Buenas tardes, licenciado. Una consulta referente a lo que usted explicaba sobre la distancia cuando un patrono no incluye dentro de sus normas de trabajo para el empleado este tipo de situaciones. ¿Cuál es la repercusión para ellos, licenciado? Porque es en referencia a, por ejemplo, aquí en la capital hay muchas personas que vienen a laborar, decirle yo, de distancias algo prominentes, por decirle a Matitlán, San Raimundo. Lógicamente esa distancia sobrepasa los 15 kilómetros que indica el código. Mas, sin embargo, en contratos que estas personas firman, no existe ningún tipo de reglón donde se especifique sobre esto, sino solo simplemente se basan a lo que es el salario cerrado y total. No se expresa esto que está en la legislación en los contratos que adquiere el trabajador acá en la capital, que vienen de lugares, por decirle, no tan lejos, que sería lo más próximo a Matitlán, San Raimundo, Ochoa Rancho. No digamos algunos que vienen desde Escuintla, madrugan y no se ve plasmado lo que dice precisamente ahorita el código en el empleo. Bueno, te voy a decir más o menos el tema. El tema es que, de conformidad con el artículo 272, que en su tiempo libre miren, yo quiero que usted en su tiempo libre, derecho laboral es hermoso. Si usted ve, ya vemos cosas. Yo sé que Leonel, pues la pregunta es interesante porque Leonel lo que nos está diciendo en pocas palabras es en la práctica no se cumple. ¿Por qué? Porque mira, Leonel, el mismo patrono casi nunca ves vos que buscan de asesor un abogado. Quien hace el contrato de trabajo es el de recursos humanos. Ni siquiera el jefe, tiene una secretaria, un oficinista que es el que lo elabora. Fíjate, Leonel, que yo te garantizo que si vamos a la mayoría de empresas, vos y yo posiblemente estemos en Escuintla y vamos a trabajar a la capital. Yo te garantizo que en el contrato dicen que vivimos en Escuintla y que el trabajo lo vamos a ejecutar en Guatemala. Y yo he encontrado contratos que así literalmente dicen. Lo que pasa que en el momento del despido, ahí es el problema, porque entonces le reclamas al patrono ese derecho que te da el 33. Y adicionalmente, por haber incumplido una norma, por haber cometido una falta de trabajo y previsión social, le van a poner una sanción de las contenidas en el artículo 272 del Código de Trabajo. Que si la lees, Leonel, no son pequeñas, son elevadas en costos. Está hablando de 8 salarios mínimos, de 10 salarios mínimos. Entonces, sí hay sanción. La mayoría de cosas que no se hacen, Leonel, para mí en lo personal, muchas son por desconocimiento. Por ejemplo, yo te puedo decir, te voy a hablar un caso concreto que tuvimos hace un par de años. Una estudiante nuestra. La estudiante nuestra trabajaba en una empresa, pero no vamos a dar el nombre por ética, de lavado y planchado. Y un día estábamos hablando de este tema precisamente, Leonel.
Y ella me dice, Lick, mire, con mucha pena, fíjese que yo trabajo en una empresa, por supuesto, ha sido el nombre, y fíjese que por ser buena trabajadora van a aperturar un nuevo centro comercial en Fraijanes y me quieren enviar para allá. Pero Lick, yo vivo en Misco, me dijo. Significa levantarme más temprano y más costos en pasaje. Entonces, ser buena trabajadora no significa que me van a mejorar, sino me van a perjudicar mandándome allá. ¿Qué le puedo decir a mí? Estoy hablando de un caso real de una alumna de la sección de nosotros. Vengo yo, le dije, platicar con ella y decirle de que si ella no tiene recursos, una secretaria la que maneja el tema. Pues decirle a la secretaria que perdone, pero que ahora que vos sos estudiante de Derecho le diste el artículo 33, ¿va? Y que estarías de acuerdo allá, pero que te perjudica. Entonces, son buenas trabajadoras que te paguen tu pasaje. Es más, ¿viste cuándo inicia la relación laboral ahí? Desde que te subís al bus. Léelo despacio, Brunel. Léelo despacio. Ya, ese artículo te encierra pura sabiduría, ¿viste? En materia laboral. Bueno. Gracias, licenciado, muy fino, gracias. Fíjate que entonces vengo yo y le digo, bueno, le platicó a vos. Entonces viene la señora, porque es una señora de esa empresa, muy conocida, y le dice, mira, disculpa, le dijo, esta es mi empresa, a mí no me digas que el código de trabajo dice otra cosa. No, le dijo, pues yo se lo digo porque de todos modos, usted sin querer está cometiendo una falta de trabajo. Bueno, para no hacerte larga la historia, le dijo, no te voy a dar nada y de todos modos te vas para allá. Bueno, le dije, ¿te la querés jugar? Me la juego, me dijo. ¿Qué tengo que hacer? De todos modos, a mí me perjudica demasiado irme a esta fregada. Prefiero renunciar, pero no vas a renunciar. Se fue a la inspección. Claro, eran unas coincidencias muy bonitas que le ayudaron. Que había invitado al subinspector de trabajo a dar una conferencia en este curso, así como estamos nosotros. Y ahí aprovechamos un poco que él estuviera como para presentar la queja. Bueno, al final le dije, no renuncié, fui a la inspección y citaron a la patrona, ¿no? Entonces la patrona llegó con la espada desenvainada, dijeron en mi pueblo, y le hicieron ver que el 33 era claro y preciso. Aparte, el contrato de ella era claro al decir que iba a prestar sus servicios en la ciudad capital, en el municipio de Guatemala, y Fraijanes ya es otro municipio. Entonces el inspector le dijo, usted tiene que pagarle lo que ella le está pidiendo. Aquí lo dice clarito la ley. Bueno. Para no tratar la historia, que regresaron y el siguiente día que ella se presentó le dijo, mira, no me gustó lo que me hiciste, pero le dijo, ella es que me perjudica y todo se iba a renunciar. Para no pasarte que no la trasladó. Con los 2-3 días me dice, Ali, fíjese que dice que va a tomar represalias en contra mía y que me voy a arrepentir de lo que le hice. Regresar a la inspección y decir que está dándote represalias. La ley y la doctrina, represalias patronales, ¿va? De patronos. Regresó, la volvieron a citar y le dijo, mire, usted no puede amenazar a la trabajadora porque vino y le discutió un derecho. Para saber la historia, que siguió trabajando en la empresa y al final la señora le dice, lo único que te pido es que nunca me formes un sindicato. Es lo único que te pido. De ahí, pues, lo que dice la ley te lo voy a dar. ¿A qué quiero referirte? Claro, será un caso dentro de 1000, ¿va, Leonel? Porque lastimosamente, si ahorita mismo yo te digo, denunciemos un hecho al Ministerio de Trabajo, primero, para conseguir línea nos va a costar horas. Segundo, conseguimos línea, ponemos la denuncia. Y te dicen, fíjese que antes de la de usted hay 5,000 denuncias, ¿no? Pero tal vez en materia laboral lo que nosotros no hemos aprendido es que hay que denunciar esto. Lo hicimos en una ocasión con el licenciado Alan. Había un asunto que pedimos que se revisara. Invitamos a los alumnos, hablamos del tema concreto y comenzamos a llamar todos. Y te soy honesto. Apenas entraba a línea y ponía por la queja, después la ponía Leli, después la ponía Lidia, después la ponía yo, después la ponía Susana, después la ponía Elizabeth. Todo el mundo la pusimos. Al final la tuvieron que atender. Entonces me di cuenta que dije, bueno, vale la pena la denuncia. Vale la pena la denuncia. Pero sí, pero ¿qué pasa? Muchos de ustedes que están ahorita a los 219 conectados van a ser asesores de patronos. Es la ley de la vida, jóvenes. Por más que usted ahora me jura que va a aprender a la clase trabajadora, es la ley de la vida.
No nos vamos a enojar nosotros que usted defienda al patrono, no. Lo que queremos es de que el día que ustedes lo contraten de asesor, pues lea bien el código. Imagínate, Leonel, si por ejemplo vos fueras mi asesor laboral y me dijera, mire, disculpe, Dan, fíjese que si usted está mandando, si está contratando, por ejemplo, vamos a hacer a la inversa, vos, que el negocio está en Escuintla, que vive en Guate. Entonces vos me tenés que asesorar y decir, mire, el 33 dice que le va a tener que pagar el transporte. Entonces ya es mi decisión, va, Leonel. Decime, Leonel, aquí no se paga. No, yo sé que por más cruel que yo pueda ser como patrono, ¿qué es lo que voy a sugerir yo? ¿O qué te voy a decir, Leonel, qué me sugerís? Pues contrate de Escuintla. Entonces, no sé si has visto vos, no vamos a dar nombres, pero hay empresas, por ejemplo, de comida, hay otro tipo de empresas que contratan en el lugar. Bueno, no sé si has tenido la curiosidad o alguno de ustedes ha ido al IRTA. Pónganse a platicar con el personal del IRTA. El personal del IRTA es gente que vive alrededor donde están las instalaciones del IRTA. Y ahí lo que pasa es que hay asesor laboral que le está indicando exactamente el contenido del artículo 33. Entonces, Leonel, para hacerte concreto, creo que muchas veces es porque el patrono casi nunca contrata un abogado. Te estoy hablando hasta de empresas grandes. Se van por recursos humanos. Acuérdate que en recursos humanos normalmente tienen un ingeniero industrial o otro tipo de profesionales, pero casi nunca tienen un abogado. Y porque yo te digo, a mí me ha tocado que asesorar. De hecho, una de las que asesoré, que precisamente una alumna era la de jefe personal ahí, porque era jefatura, y ella llegó para que yo actualizara los contratos. Y estando yo ahí actualizando contratos y todo lo demás, reglamento interior de trabajo y todo, fíjate que la despidieron. Entonces yo hablé con los dueños, porque tenía acceso directo a ellos, y les dijo, yo creo que se equivocaron, porque ella se está preocupando por la empresa de ustedes, está aconsejándoles en este. Ahí está, yo sé, bueno, toca no hacerte la historia que por estar hablando de eso, lo que hicieron fue despedirme a mí también. Pero yo siento que son malos empresarios, que lo que hay que decirles es las verdades, ¿va? Solo déjame ver cómo hago para ver aquí ustedes lo que escribió ahí. ¿Será aquí? ¿Chatear con todos? Sí, ¿va? Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Aquí está. Dice Jocelyn, el IRTRA lee el artículo 33 en las entrevistas y no pueden dar la plaza por temas de ubicación a los candidatos. Vamos a ver, pero Jocelyn, pero ¿ellos te lo leen o nada más está sugiriendo que lo deberían de hacer? Buenas tardes, licenciado. No, directamente ellos se lo leen. Yo hace como 4 años fui a entrevista con ellos y por tema así de que yo vivía en Misco y era para el Parque de la Petapa. Sí me acuerdo que la muchacha que me entrevistó y todo, ella me dijo que por temas de mi ubicación y una cuestión legal, me dijo así, no le puedo dar la plaza. Entonces yo le pregunté que cuál era la situación legal porque pensé que era algo por mí o así, ¿verdad? Y ellos me leyeron ese artículo y me dijeron que preferían no afectarme y si estaba yo en una localización más cerca, sí se podía, pero debido a que yo estaba hasta Misco, no. Mira qué interesante, Leonel, ¿viste lo que está hablando ellos? Interesante. Sí, así es. Pucha, es que yo te digo, el IRTA, pues sabes que es una entidad, no es del Estado, o sea, es una entidad que, por cierto, quiero decirles que el IRTA es una entidad sugerida, creada por el sector privado, no fue por la clase trabajadora. Ese es un logro de la clase empresarial en Guatemala. Pero qué interesante lo que José nos contó. Interesante, estoy seguro que tienen un buen asesor laboral que les ha explicado este tema. Claro, yo te digo, pues yo se les lamentaría de que pues es una buena empresa para trabajar, pero qué interesante, yo sé que te dijeron que se tenía que cumplir el artículo 33. Pero bueno, vamos a continuar porque hay un montón de normas aquí que las vamos a ver. Luego, estas otras ordenanzas, fíjense que ya en 1593 la ley de Indias ya hablaba de 8 horas de trabajo. En 1583
hablaba que los días sábados por la tarde, yo no sé, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero quienes tuvieron algunos años de comenzar su trabajo, si es que tenemos a alguien de mi edad, ya adulto mayor, igual que su servidor, se recuerdan que antes los días sábados se trabajaba y después de tu jornada de trabajo te pagaban, pero luego una disposición que tenía que ser dentro de la jornada de trabajo. Imagínate vos, en la ley de Indias en 1593 ya se hablaba que dentro del horario de tu jornada de trabajo deberían de pagar tu salario. Luego vamos a encontrar en 1576 ya se pidió de que se pagara directamente delante de un tercero para evitar un engaño, un fraude. Fíjate que eran ordenanzas que venían de España para los encargados aquí que quisieran obligar a los encomenderos a pagar de esta forma. Pero al final vamos a ver cuál es el resumen que dice el autor. Vamos a ver. También dice la obligación de pagar en efectivo. Le aparece y dice que, por ejemplo, mira qué interesante esta parte que tengo que habla precisamente de Felipe III de 1609. Dice que, por ejemplo, si Azucena Mayén era el patrono y resultaba que nos estaba pagando a nosotros, dice, miren, ¿saben qué? Le voy a pagar con vino. Así dice ahí lo que estamos leyendo, ¿viste? Esa Azucena, no es que con vino, con chicha, con miel o con yerme paraguay. Fíjate que si Azucena nos pagaba con eso, esta ordenanza de 1603 de la ley de Indias dice, Azucena tenía por perdido lo que nos había pagado. Perdía el vino, perdía la chicha, perdía la miel o la hierba, lo que nos daba. ¿Por qué? Porque ya estaba ordenado que ella tenía que pagarnos en efectivo, no en especie. Y adicionalmente se le imponía una multa. Luego, por ejemplo, en 1538, dice, habla de la carga. Vean ustedes, los menores de 18 años únicamente podían cargar bultos o sacos que tuvieran de peso 2 arrobas, ¿sí? Y había que ver la calidad del camino y otras circunstancias. Veamos qué dice el artículo 202 del Código de Trabajo. No sé si alguien lo tiene por ahí. ¿Alguien? Yo, licenciado, Dime, por favor. De los sacos que contengan cualquier clase de producto o mercadería destinados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el reglamento respectivo, tomando en cuenta factores tales como la edad, el sexo y condiciones físicas del trabajador. Vete qué interesante lo que ahí habla Heidi. Deben de tener en consideración todo eso. Yo no sé quiénes viven por la zona 6. Se recuerdan que no sé si todavía enfrente de exactamente la iglesia de la parroquia hay un parquecito. Ahí se mantiene un grupo de trabajadores por años, ven por años. De hecho, yo trabajé antes de ser, cuando era estudiante de Derecho, yo trabajé en una institución que tenía que ver exactamente con carga en sacos. Y me recuerdo que los camioneros, los traileros, los dueños de los vehículos, para poder descargar el producto, exactamente iban a contratar a un grupo de 202, Diego, 202. A un grupo de ahí se mantenía y se contrataban precisamente las personas encargadas de cargar o descargar productos. Bueno, luego vamos a seguir porque aquí está interesante. Fíjense que también, vean qué interesante, también habían leyes procesales que ya protegían a los indios en materia laboral. Claro, eran ordenanzas de edad del rey, pero que se cumplieron aquí en el Nuevo Mundo, dijera alguien, era imposible. Sin embargo, lo interesante es que dice que había un principio procesal que exigieron que se respetara en materia laboral. ¿Y cuál era? La verdad sabida. Hoy en Guatemala saben que tenemos la famosa, ustedes ya vieron el indubio pro reo. Quiero decirles que existe y se aplica plenamente en Guatemala el indubio pro operario. Veamos qué dice el artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Alguien que la tenga, por favor. si gusta la leo, Yoli. Por favor, Azucena.
Artículo 106. Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en la forma que fija la ley. Para este fin, el Estado fomenta y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento. Las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación. Quiero que todos que tengan ahí la Constitución me subrayen esa parte del 106, exactamente lo que sucede en la lectura ahorita. Léetelo con voz sonora, por favor, Azucena, para que nos quede bien clarito, ¿eh? Muy bien. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de la materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Bueno, ese es el principio indubio pro operario. Y vamos a probarlo ahora. Ustedes vienen con la teoría de Kelsen, ustedes, la Constitución es lo que vale, la ley ordinaria no. Pero vean qué interesante en materia laboral. Usted va a aplicar la norma que más favorezca al trabajador. Veamos un ejemplo clarito. Artículo 102, inciso I de la Constitución y el artículo 130 del Código de Trabajo. Por favor. Que lo tengan por ahí. Inciso I, ¿verdad, licenciado? El 100. Indicó artículo 102, inciso B de la Constitución. Inciso I. ¿Sí? I. Inciso B del artículo 102. No, I. Yo lo tengo en la mano, licenciado. Démosle, güey. El I es derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales. Léatelo en el despacito. Le haces énfasis con tu voz donde habla del trabajador agropecuario. Léetelo. Pero me resaltas del trabajador agropecuario. Derecho del trabajador a 15 días hábiles de vacaciones anuales pagadas después de cada año de servicios continuos, a excepción de los trabajadores de empresas agropecuarias, quienes tendrían derecho de 10 días hábiles. Va, detenete ahí. Lionel dice lo que la Constitución, describe lo que la Constitución narra. Los trabajadores de empresas agropecuarias, o sea, el trabajador agrícola o campesino, tienen únicamente derecho a 10 días hábiles de vacaciones según la Constitución. Veamos qué dice el artículo 130 del Código de Trabajo. Yo lo tengo acá, sí, justo lo leo. Por favor, Azucena. Artículo 130. Sin excepción, tiene derecho a un periodo de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo, al servicio del patrono, cuya duración mínima es de 15 días hábiles. El hecho de la continuidad del trabajo del trabajador se determina conforme a las reglas del inciso C y D del artículo 82. Va, Azucena, clarito dice, sin excepción, todo trabajador en Guatemala tiene derecho a 15 días de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador agrícola y ganadero? ¿Qué norma vamos a aplicar? ¿Qué norma aplicaría usted de conformidad con lo que le dimos lectura del artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Quién me contesta o quién escribe? Decime ayer. Por la supletoriedad de las normas aplicaría el Código de Trabajo. Tal vez no tanto por la supletoriedad de las normas,
vas a aplicarlo, exactamente vas a aplicar el Código de Trabajo bueno, ¿qué otra opinión? Mejor vamos a escuchar otra Por la opinión. especialidad, licenciado. Porque le favorece al trabajador. Exacto. Ahí Porque está. favorece más al trabajador eso. Ese es indubio pro operario, lo que más favorezca al trabajador. Entonces, por favor, nos vamos quitando de la mentalidad solo en derecho laboral, solo en derecho laboral. La pirámide de Kelsen. Aquí no funciona. Aquí funciona indubio pro operario, todo lo que favorezca al trabajador. Vean, yo tengo sentencias que las vamos a analizar en clase. Todavía la Constitución dice el principio de primacía de la realidad. Vean, hay una serie de principios que no están en el código, sino son doctrinarios, que les van a fortalecer el indubio pro operario. Pero por favor, vamos a ver otra pregunta. A la trabajadora de casa particular, al trabajo doméstico, usted, así sin leer código, ¿cuántos días le daría usted de vacaciones? 15 días. ¿Qué dicen? ¿Quién más? 15 días, escriban. licenciado. 15 días también, licenciado, porque según el artículo 131 dice que tienen como mínimo, se ganan las vacaciones obviamente, con un mínimo de 150 días trabajados en el año, ¿verdad? Sí, pero ese es para que tengas derecho, mínimo tienes que haber trabajado 250 días. sí, va. Fíjate que bueno, como para que tengas derecho, bueno, son 15 días, porque 130 es claro, sin excepción, ya no hay excepciones. Aunque sea un régimen especial, no hay excepciones. Trabajador agrícola, de cualquier clase de trabajo, eso dice la ley hoy. Y si ustedes son cuidadosos, es una reforma, es una reforma. Bueno, solo quiero terminar esto, que esto es un poco para no estar complicando ahí. Esto sí quiero que lo lea alguien para que nos quede grabado. Vean lo que dice esto, la bondad. ¿Estás por ahí, Luis? Luis Fuentes. No. Iris. Si quiere lo leo yo, licenciado. Por favor. La bondad de las leyes, que hoy veríamos relativa, tropezó con el problema del incumplimiento, en ocasiones por ser la ley incompleta y no establecer sanciones, en otra por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas, y otras, cabe suponer que más frecuentes, por el contubernio entre autoridades y encomenderos que se apoyaban. Además, en las enormes distancias entre el rey que ordenaba y el virrey que debía cumplir. Lo subrayado, lo siguiente. Muy bien. Cumplidas o no, las leyes de Indias tienen al menos la gracia de ser un catálogo razonable de condiciones de trabajo, y si no, una primera visión del derecho del trabajo por la falta de instrumentos para hacerlas efectivas. Pese a las importantes multas que en las leyes se anunciaban para los infractores, al menos inician un camino de justicia social, aunque no haya faltado quien, a sí mismo propósito, señalara que eran actos de gracia y no de justicia. Pero si algunos tratadistas dicen, señores, eso no era justicia, eso era una gracia, como congraciarse con la clase trabajadora, pero realmente nunca fue un derecho coercitivo, un derecho que obligara, más que todos los encomenderos. ¿Se dan cuenta qué hermoso es ese antecedente histórico? Que, por cierto, quiero decirles, no es el antecedente del Código de Trabajo. El primer Código de Trabajo en Guatemala nace a la vida pública el 1 de mayo de 1947, que es el decreto 330. Claro, el código que usted tiene actualmente dice que el primer Código de Trabajo en Guatemala fue el decreto 1441 de Idígoras Fuentes, porque ustedes saben el problema que se dio con la revolución del 44 y la contrarrevolución, que fueron gobiernos militares. Entonces, para no decir ellos, miren,
el decreto es el 330, creación del gobierno revolucionario. No, esta es obra del gobierno de Diego Las Fuentes. Si yo le preguntara a ustedes en el examen, históricamente más que todo, primer código de Guatemala, el decreto del primer código en Guatemala es el 330. Si yo le preguntara legalmente, o sea, si usted tuviera que presentar un memorial y anotar algún artículo, no puede decir el 330, que se lo van a rechazar, porque el que está vigente, el que dice actualmente que usted tiene, dice 1441. Ese es el decreto. Entonces, si yo le aplicara legalmente o actualmente en Guatemala, ¿qué decreto regula el Código de Trabajo? 1441. Históricamente, ¿cuál fue el primero? El 330 del 1 de mayo de 1947. Bueno, el fin del sistema feudal. Ya hemos hablado del sistema feudal, lo vamos a resumir. Aquí lo que pasó fue que efectivamente, acuérdense que el sistema feudal aparece y aparecen las corporaciones de artesanos, las corporaciones de oficio, donde está integrada por el aprendiz, el oficial o compañero y el maestro. Entonces, toda la estructura económica se daba en relación a los talleres artesanales, ¿sí? En los talleres artesanales. Lo valioso de todo esto es de que acuérdense que tuvimos su origen en los colegios romanos. Después de los colegios romanos aparecieron las famosas gildas germánicas y después de eso pues ya aparecen las corporaciones. Las corporaciones eran talleres artesanales, por eso ustedes van a ver, vamos a ver más adelante, antes eran corporaciones de sastres, corporaciones de herreros, corporaciones de pintores, todo era artesanal. Pero viene la revolución industrial y dice, señores, eso se terminó. Aquí iniciamos una nueva etapa y es más, vamos a emitir dos. El edicto de Turgot, que era precisamente quien apoyaba la libertad de empresa, decía, señores, vamos a apoyar la libertad o el nuevo comercio. Ya vamos a desaparecer los sistemas feudales y era un edicto para apoyar a la empresa, a ese proceso de industrialización que se da en el mundo. Viene como todavía el régimen feudal no quería ceder, las corporaciones no querían ceder al nuevo estatus de la revolución industrial, vienen y dice que se dedicaron a quemar todas las máquinas que daban para las fábricas. Una en la ley penal, pidieron, escúcheme, hasta la pena de muerte le daban a los miembros de las corporaciones que quemaran precisamente equipo que fuera para las fábricas. Llegó a penar, imagínense, la pena de muerte. Era tanto el deseo de esta nueva clase que estaban haciendo de patronos que llegaron a tener leyes totalmente represivas. Pero bueno, aparece la ley de Chapelier. Esta dijo, señores, fíjense que la primera apoyó el nuevo sistema. La ley de Chapelier lo que dijo, señores, está prohibida las corporaciones a partir de ahora. Y prohibieron todo tipo de corporaciones. Querían destruir totalmente el sistema feudal y al final lo lograron. ¿Por qué? Porque a partir de la revolución industrial viene otro problema serio. Ya. El final del sistema feudal lo concluye este último párrafo. En su final, después de una vida tan prolongada, el sistema gremial o sistema feudal o corporaciones de artesanos de oficio se vio en medio de dos fuegos, el de la revolución tecnológica y el de la revolución política. Los sistemas cambiaron, ya dejó ser el señor feudal, aquí apareció el empresario, el patrono, pero seguramente la primera, o sea la tecnológica, fue de mucho mayor fuerza e influencia en el resultado. Lo que sigue después no ha sido precisamente lo mejor, es lo que dice el tratadista. Vamos hoy al nacimiento del derecho del trabajo, siempre con Néstor de Buen. El despertar de la cuestión social. Miren, era tanto
el desarrollo que tenía que tener esta revolución industrial, que las fábricas necesitaban manos de obra y comenzaron a hacer explotación de niños, de mujeres y jornadas excesivas de trabajo. Necesitaban producir. Veníamos de talleres artesanales, desaparecen los talleres y aparecen las fábricas. Necesitaban mano de obra. Y eso, por supuesto, hubo necesidad entonces de que comenzaran a aparecer tratadistas, y uno de ellos fue precisamente un francés que crea la conspiración de los iguales. Dice, señores, no podemos vivir así. Es una explotación del hombre por el hombre increíble. Debemos de ser más sublimes, más equitativos. Debemos de buscar el bien común, la comunidad de bienes. Al final, el movimiento fracasa y su creador fue llegado a la guillotina y fue la forma en que murió. Por supuesto, dentro de este sistema también aparece ya la palabra trabajador y burguesía. Ya la burguesía dice, la burguesía que sí tenía conciencia del origen de su poder, porque eran las fábricas, la explotación que estaba dando a los trabajadores no iba a permitir que de los inicios se pusieran obstáculos en su camino, igual que ahora. Luego aparecen los socialistas utópicos, y estos dicen, señores, arreglemos el mundo con la bondad, arreglemos el mundo con las relaciones humanas. Y comienzan a indicar y dicen, señor patrono, usted tiene que entender que el trabajador le produce ganancia. Sea cariñoso, sea benevolente con él, aplique esa bondad humana que usted tiene, páguele bien, téngalo bien, porque le produce ganancia. Usted, trabajador, se debe al patrono. No descanse más de las horas que indique la empresa. No tome sus tiempos de alimento 2 horas, sino cumpla con su horario, cumpla cuando le requieran. Entonces, los socialistas utópicos buscaron la bondad humana, que fracasó totalmente, porque eso es imposible que usted encuentre un equilibrio entre capital y trabajo. Que usted le diga a un patrono, tener bien al trabajador, y que el trabajador le diga, debes de trabajar con amor por el patrono, es sumamente complicado por muchas cuestiones del ser humano. Bueno, aparece, antes de Engels, tal vez aparece el cartismo inglés. Hola, ¿cómo está? Iris, ¿tenés encendido tu micrófono? Y Graciela. Yo no, licenciado. ¿Quién no tiene encendido? Bien, Iris, me parece. Ahí estamos, Iris. Muy bien, Iris. Bueno. El cartismo inglés, vean ustedes, se había dado varios movimientos de la clase trabajadora en Inglaterra, habían sido severamente reprimidos. Inclusive, fíjense que estaba el delito de coalición. Si usted ha sido un tipo de una agrupación de trabajadores, era llegado inclusive con la pena de muerte. Imagínense, aquí estamos viendo. Pero fueron abolidas esas leyes y nos quedamos únicamente entonces con otro tipo de leyes. Entonces vienen los señores, los sindicatos, los sindicalistas, entonces en Inglaterra dicen, señores, hablemos de las cartas del pueblo, el cartismo inglés. ¿En qué consistía? Dice que entonces comenzaron, dicen, hay una manera de que el trabajador esté en la emisión de leyes. Solo desde el Parlamento británico podemos nosotros los trabajadores tener beneficios porque vamos a crear leyes. Entonces, fíjense que en ese entonces en Inglaterra únicamente podían votar los que demostraban que tenían una fábrica, un establecimiento. De lo contrario, usted no tenía derecho a voto. Entonces, estas cartas comenzaron a enviarlas Primero pidieron 3 aspectos. Querían una reforma política, una reforma electoral y una reforma social. Les interesaba más la electoral, el sufragio universal, que todo mundo sin discriminación tuviera derecho a votar, no únicamente los que tenían algún tipo de empresa. Entonces, al final logran su objetivo. Y por supuesto,
tuvo nada más una duración como de 1942 fueron como 10 años los que estuvo nada más, fue muy limitado, pero al final dice que tuvieron algunos logros bien esenciales como lo del sufragio, y desde el Congreso, desde el Parlamento comenzaron a modificar muchas leyes. Es más, se considera el antecedente histórico del Partido Laboralista Inglés. Se considera que ahí dio origen el Partido Laborista Inglés, cuando les permitieron integrar el Parlamento británico. Bueno, luego viene Marx y Lenin, que dice, señores, aquí lo único que procede es el cambio de estructura. Aquí lo que ya no debe existir en el mundo es el patrono o la burguesía. Aquí lo que debemos de tener es que los medios de producción los tenga la clase trabajadora. Y entonces ellos dicen que solo a través de una revolución de cambio de poder de la clase trabajadora de los medios de producción, vamos a cambiar la historia del mundo. Y ustedes saben que son sistemas que también han fracasado. No, yo voy a ratito comprando mi pastilla que me la saca, Mario de Soledad, ¿se ha encendido tu micrófono? Ahí estamos, Mario. Bueno, ahí estamos. Entonces, les decía, el primer intento que tuvieron fue con la Comuna de París. Vean, ahí los trabajadores tomaron la Comuna de París, pero no tardó el movimiento, únicamente fue de marzo al mes de mayo, y fueron derrocados, y las cosas cambiaron y tuvieron muchas represalias, incluyendo la represión que tuvieron los congresos internacionales de trabajadores. No funcionó, y hasta el día de hoy, pues yo no sé, usted lo deja en la libertad, si usted quiere. Yo no tanto hablo de derecha o de izquierda, aquí es yo me atrevo a decir que hoy por hoy, pues respeto si hay algún sociólogo en la clase o alguien que de ciencia política que piense diferente, pero yo viendo una realidad histórica en el mundo, yo ahora no veo una Rusia comunista, una Rusia socialista, lo que es una Rusia más capitalista que los Estados Unidos, y probado. ¿Quiénes nos vendieron vacunas a nosotros? Entonces, es un país socialista, es un país capitalista. Imagínense, dicen la China comunista. Ay Dios, pero si ahorita mismo revisamos el celular, ¿qué dice? ¿Dónde fue hecho? En China. Entonces se volvieron países aparentemente de estructuras socialistas o comunistas, pero en el fondo son capitalistas. Yo les digo, es increíble la forma de organización que ellos tienen. Vale. Pero eso ya es otra historia. Aquí es derecho laboral. Lo que nos interesa es de que estas nada son formas de que de una u otra manera la clase trabajadora se organizaba. Los congresos obreros. Los congresos obreros es el nacimiento de la famosa Asociación Internacional de Trabajadores, donde inclusive participa en su proyecto Carlos Marx. Y esto tal vez de lo más valioso es que después de diferentes congresos, en uno de los congresos, vean, ya establecieron ellos estas conclusiones. Vean qué interesantes estas conclusiones. Ya dejaron las bases para que cuando viniera un organismo como la OIT en 1919, dicen ellos, señores, la verdad es que ha habido exceso de parte de los patronos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se legisle, que se norme sobre la limitación de la jornada de trabajo a un máximo de 8 horas para adultos, la prohibición de trabajo de niños menores de 14 años, la reducción de la jornada de trabajo de los menores de edad, la supresión del trabajo nocturno en aquellas ramas de la industria que por naturaleza exigen un funcionamiento ininterrumpido, prohibición del trabajo de las mujeres en todas las ramas de la industria que afecten muy particularmente el organismo femenino, supresión del trabajo nocturno para mujeres y obreros menores de 18 años, reposo ininterrumpido de 36 horas por lo menos semanalmente para todos los trabajadores, prohibición de ciertos géneros de industrias y ciertos modos de fabricación perjudicial a la salud de los trabajadores, supresión del regateo, supresión del pago en especie, supresión de las cooperativas patronales, de las oficinas de colocación de empleo, de la vigilancia en todos los talleres, o sea, la vigilancia
en todos los talleres y establecimientos comprendidos de la industria doméstica por inspectores retribuidos por el Estado y elegidos, la mitad por lo menos por los propios obreros. Entonces, todo eso es lo que ellos presentaron en los congresos. Y claro, posteriormente ya sirvió para que naciera la Organización Internacional del Trabajo, ya a través de convenios se legislara a nivel general, a nivel internacional, y Guatemala, ustedes saben que tenemos más de 70 convenios ratificados, incluyendo el que ya platicamos, que es el 138 de la edad mínima para el trabajo, y recientemente el de el tiempo parcial en el trabajo. Pendientes de ratificar uno que se refiere que hay años que está pendiente Guatemala ahí, y que es exactamente el de trabajo de casa particular o doméstico. Luego, en Alemania. ¿Qué avances tuvimos en Alemania? En Alemania ya desde 1911 se reguló sobre la ley del trabajo a domicilio. Se reguló una ley de protección a los trabajadores. Apareció ya el Seguro Social en 1880. En Brasil, ya apareció el Banco Obrero para auxiliar la construcción de casas de la clase trabajadora. Ya apareció también todo lo relativo a los menores de edad, o sea, la edad mínima para el trabajo. En Chile, aparte que lo dividió en 3 etapas, podemos decir que apareció que en el Código Civil aparecían los contratos de arrendamiento de servicios, o sea, el contrato de trabajo. Ya existía precisamente en la segunda etapa ya los temas de habitación para los obreros, ya había el descanso dominical, habría la famosa ley de las sillas, que esto lo que consistía es que obligara a las empresas que tengan sillas para que se sienten las mujeres. Por supuesto, la condición física de la mujer muchas veces, dependiendo del trabajo, requiere. Sin embargo, Guatemala tiene regulado algo, claro, no lo tiene así como una ley de sillas, pero sí lo tiene regulado. Lastimosamente ustedes han visto que más que todo los trabajadores de los centros comerciales, pero no tienen ni siquiera dónde sentarse, pero bueno. Sobre accidentes de trabajo, sobre salas junas, también aparece ya sobre el proyecto del Código de Trabajo, luego también diversas leyes como por ejemplo el contrato de trabajo, el seguro obligatorio por enfermedad, el arbitraje, la conciliación, las sociedades cooperativas, los contratos de empleados particulares y la promulgación de su Código de Trabajo. Colombia tenía el descanso en los días de fiestas religiosas sin remuneración. O sea, lo podían alcanzar uno, pero no le pagaban. Pero era un avance porque era el día de descanso, el día de la fiesta patronal en cada municipio, que ustedes saben que en Guatemala también se lleva a cabo. Jubilación de los magistrados de la Suprema Corte, la Junta de Higiene, dando reglas para los trabajadores en las fábricas de jabón, la jubilación de los maestros, el segundo periodo sobre el derecho colectivo, la conciliación y el arbitraje, el seguro de vida colectivo. En el tercer periodo dice que se vio tal vez lo más valioso aquí se dictan leyes sobre sindicatos, federaciones y confederaciones. En Cuba, todo esto antes de la revolución, aparece la famosa ley Arteaga, que prohibía el pago en vales o en fichas. Y actualmente en Guatemala ustedes saben que está prohibido que se pague con vales o con fichas. Entonces no puede ser ese tipo, que el pago es en efectivo. Que por cierto, vamos a ver en este curso la base legal para que usted pueda pagar en cheque. Búsquenlo en el código y platicamos otro día. Busquen en Google como quieren el Código de Trabajo y vamos a encontrar la base legal. Oye, la vamos a encontrar en un convenio de la OIT. Entonces, aparece también en República Dominicana. Ya también hablaba en Cuba de la jornada de trabajo. En República Dominicana se reguló precisamente que el contrato de trabajo, o sea, los contratos de criados y obreros, aparecían en el Código Civil, igual que en Guatemala. Nosotros el primer antecedente histórico que encontramos es que anteriormente el Código Civil, ahí estaban los contratos de trabajo. Como un gobierno militar se creó el Departamento de Trabajo, pero también se dispuso que en establecimientos comerciales e industriales y en oficinas públicas se descansaran los días domingo y los días de feriado. En el 32 surgieron varias leyes, una sobre accidentes, otra sobre la ratificación de los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, la jornada máxima de 8 horas y 48 a la semana y los descansos de días de festivos y dominicales. En 1951 la Dominicana tuvo su primer Código de Trabajo. En España se dictan leyes que prohíben trabajos peligrosos, trabajos sobre los menores de edad, sobre las mujeres,
la famosa ley CIA que permite a las mujeres disponer de un asiento. Se prohíbe el trabajo nocturno para mujeres en talleres y fábricas. También se regula la jornada máxima, se regula las condiciones de carácter paritario, el contrato de trabajo, también la adhesión de España a la Sociedad de Naciones y la aceptación para las estipulaciones de la parte 13 del Tratado de Versalles, que el Tratado de Versalles es el que le da origen a la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo de mujeres antes y después del parto, o sea, el pre y el post. Imagínense, esto ya fue en 1919. En Guatemala ustedes saben que fue muchos años después que se reguló sobre el pre y el post en cuanto a la mujer. Y en Francia, ya desde 1841 había lo relativo a los niños empleados en las manufacturas, fábricas y talleres, la duración máxima de la jornada. También en la Revolución de 1848 se crea la Inspección de Trabajo, que por cierto también hay una constitución política que se crea acá, que es la discusión con los mexicanos, que ellos en 1917 crean su constitución y dicen que es la primera que regula el derecho laboral en el mundo. Pues algunos tratadistas dicen que fue la constitución de 1848 en Francia, la primera. Pero eso lo vamos a ver más adelante para poderlo discutir. En 1912 nace el Código de Trabajo. En Italia también estaba por fases. Hablaba primero de las leyes en materia de trabajo, normas excepcionales del derecho común. La segunda etapa era un sistema de derecho privado también con inclusión en la disciplina laboral y contratos colectivos de trabajo. Y en la última, la constitucionalización del derecho de trabajo. Y aquí inclusive vamos a ver una legislación más adelante que también una constitución que está sumamente discutida. Pero bueno, esos eran más o menos los avances que se tuvieron. En 1948 entra en vigencia la Constitución Republicana, el derecho de trabajo italiano, en la tercera etapa. Si se dan cuenta, hablando aquí realmente de 1948, la de México. Exactamente, por ejemplo, de 1906 al 7 ya regulaban sobre accidentes de trabajo y las leyes, se dan cuenta aquí, tenían nombre de los generales o de los comandantes militares de los estados. Estaba el decreto del coronel Manuel Pérez Romero, estaba la ley de trabajo de Cándido Aguilar, estaba la ley de Manuel M. Diegues, o sea, tenían nombre precisamente de los comandantes militares. También en 1917 hubieron dos leyes en Yucatán que crearon el Consejo de Conciliación y el Tribunal de Arbitraje y también la Ley de Trabajo. El 5 de febrero de 1915 se promulga el artículo 123 en la Constitución Política que marca precisamente la historia en América Latina, creando por primera vez anotando o incluyendo por primera vez en materia constitucional el derecho del trabajo. Por ejemplo, si yo le preguntara, en América Latina, fue la primera constitución que reguló el derecho en materia constitucional, en su constitución fue México en 1917. En Panamá, fíjese que Panamá, como estoy hablando yo solo y se va a aburrir usted, alguien tiene ahí tiempecito para que me lea Panamá, solo lo que está sobresaltado. Claro, Lic. Por favor. Las primeras leyes laborales surgen en la segunda década de este siglo. La ley número 6 de 1914 estableció la jornada diaria de 8 horas. Pagos especiales por jornada extraordinaria. Preferencia en el empleo de trabajadores nacionales y requisito de que al menos el 50% de los trabajadores de la empresa fueran panameños. Se estableció también el descanso dominical, de preferencia en domingo. 1916. Ok, 1916. Reguló la concerniente a antecedentes de trabajo. A su vez, algunas disposiciones del Código Civil protegían a los trabajadores, prohibiendo el contrato de trabajo de por vida y la terminación sin causa del contrato por tiempo definido. Solo como en Panamá dice que tuvieron el cuidado de proteger, vamos, que por lo menos el 50% de trabajadores deben ser panameños. Y eso lo vieron ustedes muchos años en el canal de Panamá, donde se exigía el porcentaje de que trabajadores debían ser panameños, ¿va? Pero fíjense que en Guatemala actualmente también hay porcentajes.
Si Marilyn Soledad quiere poner una empresa y quiere contratar solo extranjeros, no se puede, Marilyn. Únicamente puedes contratar lo que dice el artículo número 13. Alguien que tenga su código de trabajo, que me lea el artículo 13, primer párrafo nada más. Yo, licenciado. Por favor. Artículo 13, dijo. Sí, 13. Ahorita se lo leo. Aquí está. Artículo 13. Se prohíbe a los patronos emplear menos de un 90% de trabajadores guatemaltecos y pagar a estos menos del 85% del total de los salarios que en sus respectivas empresas se devenguen, salvo lo que sobre el particular establezcan leyes especiales. ¿Sigo? No, solo está bien. Vean qué interesante. Entonces, Guatemala sí tiene legislado, ¿eh? Si usted tiene una empresa, no puede contratar mínimo de guatemaltecos el 90%. O sea, únicamente tiene un 10% para extranjeros. Y si es en salarios, el 85% tiene que ser para los guatemaltecos y un 15% para los extranjeros. Regresamos entonces al documento Uruguay. ¿Qué aporte de Uruguay para el derecho del trabajo? Ya en el 14 legisló sobre la prevención de accidentes, en el 15 sobre la jornada máxima de trabajo, y en el 18 la famosa ley de la CIA. Ley de la CIA, que eran exactamente para las mujeres. En el 19, pensiones sobre vejez. En el 20, descanso semanal del servicio doméstico. En el 20, descanso para todos los gremios. Y en el 19, jubilaciones de los trabajadores. Escribámosle a Denis ahí. Denis, Eduardo, tenés encendido tu micrófono. Denis, micrófono. Gracias, Denis. Gracias. Bueno, en el segundo periodo se ratificaron 33 convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. En Venezuela, vean qué interesante ustedes que en Venezuela había un reglamento que se llama Reglamento de Policía, y ahí están incluidos los capítulos relativos a los jornaleros y esclavos, y sobre sirvientes y jornaleros. O sea, en 1838 Venezuela tenía una ley que se llamaba Reglamento de Policía, y ahí estaba regulado lo que se decía en materia laboral. Auge del sindicalismo. Esto sí voy a pedir que también me lo lean. ¿Quién me hace favor? Lo que está sobresaltado nada más. Ok, Lick. El sindicalismo arraiga en Europa a fines del siglo XIX. El desarrollo de las internacionales obreras, la evidente politización derivada de los acontecimientos violentos y en particular de la Comuna de París, el auge de cuestión social de las múltiples perspectivas de las ideologías contratadas y de manera particular la necesidad creciente de sustituir las viejas mutualidades, disfraz oportuno de los sindicatos frente a la representación por organizaciones más eficaces, provoca que, derogados los delitos de coalición y la huelga en Francia en 1884, se produzca la marcha antecedente del sindicalismo. El sindicalismo fue importante. La Comuna de París, lo que yo les indicaba a ustedes, que fue precisamente los sindicatos que tomaron el gobierno, pero no duraron de marzo a mayo y fueron derrocados. Y eso provocó inclusive que dejara de funcionar la Asociación Internacional del Trabajo. La reprimieron. Luego, pues dice que la Confederación General del Trabajo es la organización más importante del movimiento sindical en Francia. Ahí no nos vamos a tener que ir en el segundo, en derecho colectivo, vamos a ver los sindicatos. A mí, esto para efectos de examen me interesan. Fíjense que habían dos gremios, uno que era del calzado y la otra que era de sastres, pero estaban constituidos en instituciones como las siguientes. Por favor, ¿quién me lee esta parte que está sobresaltada? Yo, licenciado. Por favor. Los caballeros de San Crispín. Los caballeros de San Crispín, gremio de los obreros del calzado, fundado en 1869, llegó a contar con 50,000 afiliados, aunque las modernizaciones tecnológicas acabaron 10 años después con su funcionamiento. Espérate. Miren qué interesante usted, 1869. Imagínate los caballeros de San Crispín, que eran obreros del calzado.
llegaron a tener 50,000 afiliados. Y eso es impresionante, pues es una organización con mucha fuerza. Pero si se dan cuenta, estamos hablando de un gremio de obreros. O sea, todavía estamos en aquella etapa donde nosotros hablamos de estos obreros del calzado. Ahora pues ya es industria del calzado, es otra historia. Vamos al siguiente párrafo. Otra organización gremial, originalmente Agrupación Secreta de Sastres, la Orden de los Caballeros del Trabajo, fundada en Filadelfia en 1869, llegó a convertirse en una gran organización industrial con presencia de zapateros, antiguos afiliados a los Caballeros de San Crispín, mineros y ferrocarrileros que en el año de 1880 abandonan la clandestinidad, con un mejor momento en la huelga del ferrocarril del sudeste. En 1865, lo que provocó que un año después contara con 700,000 afiliados, distribuidos en más de 5,000 asambleas locales, más o menos el 10% de la fuerza industrial del país. Desaparece por desintegración en 1900. Pero fíjate qué interesante. En 1865 llegaron a tener 700,000 afiliados. Por supuesto, capaz de cambiar la estructura de un país. Y estás hablando que tal vez los más fuertes eran exactamente los ferrocarrileros. ¿Sí, Alan? Buenas noches para todos ahí. Algo que es importante acotar acá, creo yo que la vez pasada, ¿se acuerdan ustedes? Me dejó de tarea investigar cuántos sindicatos tenía el Ministerio de Salud. Fíjense que efectivamente 54 sindicatos, el Frente Nacional de Lucha, que es el sindicato mayoritario, si lo queremos ver así, posee actualmente 33,000 afiliados. Entonces, parecido a los números que usted me está manifestando, entonces para efecto y conocimientos ahí, ¿verdad? Exacto. Imagínate qué interesante, por ejemplo, que lo que vamos a aprender ahora. ¿Cuántos sindicatos se permiten que haya una empresa? No hay límite. El licenciado nos está contando ahí que el Ministerio de Salud tiene 54 sindicatos. Imagínense ustedes qué cantidad de sindicatos. Claro, cuando vemos el otro semestre, si Dios nos lo permite, nosotros veremos la parte del derecho colectivo, nos damos cuenta quién es el que tiene la representación. Juan Carlos, ¿cuántos tendrá el Ministerio de Educación? ¿Cuántos sindicatos? Bueno, mientras buscamos ese dato, el constitucionalismo social mexicano. Vean, la Constitución Republicana de 1848 en Francia instauró el derecho del trabajo. Está hablando un tratadista mexicano, dice, pero por ello mismo no se puede considerar que fue la primera constitución social, ya que estableció un principio económico absolutamente utópico, dicho sea de paso, y no la regulación tutelar de las acciones obreros patronales. Pero lo que dicen, señores, esta constitución de 1848 de Francia lo que tenía era un principio económico, realmente nunca reguló nada relativo a las relaciones obreros patronales. En cambio, la mexicana dice, señores, en su artículo 23 habla de la libertad de trabajo. Bueno, primero que el capítulo lo llaman el capítulo social, hablan de la libertad en el trabajo. Luego habla las 8 horas de la jornada diurna, las 7 en la nocturna, la prohibición de trabajos en lugares insalubres y peligrosos para las mujeres y los menores de 16 años, la jornada máxima de 6 horas para los menores de 12 a 15 años, el descanso semanal, protección a la mujer embarazada, el salario mínimo, igualdad de salario e igualdad de trabajo. Vean todo lo que regulaba, y por eso es que dicen la primera constitución del mundo es la mexicana. Claro, todavía sigue la discusión, va. Yo creo que para efectos del examen, si yo le preguntara a usted la primera constitución en América Latina, por favor, la mexicana, 1917. Que por cierto, leí esto primero porque vean qué tremendo Carranza, que fue el que promulgó, el que firmó la constitución. Vean lo que dice el primer párrafo. Se lo voy a leer hasta despacio para que vean que tampoco los mexicanos podían olvidarse de este tema.
No puede olvidarse que Carranza, un burgués evidente, antiobrerista natural, había puesto en vigor el 1 de agosto de 1916, un año antes de la Constitución del 17, un decreto que establecía la pena de muerte en contra de los huelguistas. Imagínense ustedes, un año antes de la Constitución, donde hablaba de un derecho social, donde hablaba de la libertad en el trabajo, había firmado un decreto que a los huelguistas les daba la pena de muerte. Por eso, qué interesante, como yo creo que hasta en forma de poema quiso escribir aquí el papalista. Dice lo siguiente: con la misma pluma chata con la que firmó ese decreto, donde hablaba de la pena de muerte, había firmado el Plan de Guadalupe y con igual frescura la promulgación de la Constitución, que elevaba el derecho de huelga a la suprema condición normativa, pero pagaba un precio barato. En el país, en México, no hay prácticamente trabajadores, solo campesinos. Las leyes en México en 1917 no reconocía al obrero, no reconocía a la clase trabajadora, solo a los campesinos. Por eso para él fue fácil, un año después, firmar derechos laborales que no eran para la clase trabajadora, no eran para el obrero, sino para otro sector. Porque el campesino, yo creo que ni siquiera podía hacer uso de todas estas disposiciones que están contenidas en el artículo 123 de la Constitución Mexicana de 1917. Interesante, porque al final pues no se trató de más, no se trató más que también, como ellos mismos dicen, el mismo tratadista dice que le salió barato porque él mismo no creía que hubieran obreros. O sea, le digo, de todos modos, no le va a ser aplicable. Ahora solo déjenme. Vamos a. Bueno, yo de todos modos, antes de terminar, solo quisiera hacer énfasis. Se recuerdan que el último tema nos vamos a tomar 4 minutos. El último tema que nosotros tocamos fue de los menores de edad, 15 años. Ya quedamos claritos nosotros en esta clase que para trabajar en Guatemala se requieren 15 años. Alguien me preguntaba, ¿y se necesita la autorización? No, si el 31 es claro, usted no necesita ningún tipo de autorización del Ministerio de Trabajo. Lo que se dice en las disposiciones legales es que el menor debe de registrarse, porque hay 2 entidades del Ministerio de Trabajo que van a vigilar precisamente para que no abusen de los derechos de la clase trabajadora, especialmente de los adolescentes. Yo les hablé a ustedes que en la medida de sus posibilidades pueden descargar una cartilla que se llama la cartilla del trabajador adolescente. Pero me interesa que si alguien, no sé si leímos la vez pasada la carrera, pero me interesa que leamos el artículo 147 y 148 del Código de Trabajo. ¿Alguien lo tiene por ahí? Yo lo tengo, Lick. Dime, por favor. 147. Sí. El trabajo de las mujeres y menores de edad debe ser adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y moral. Artículo 148. Se prohíbe: A. El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de edad, según la determinación que dé uno y otro debe hacer el reglamento o a su efecto la Inspección General de Trabajo. B. Ese está suprimido. C. El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad. Inciso D. El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos análogos en que se expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. Y, inciso E, el trabajo de los menores de 14 años. Bueno, ahora hablamos de los menores de 15 años. ¿verdad? Y para terminar, ¿alguien tiene el Código Penal? Bueno, yo creo que lo leímos la última vez. Yo lo tengo, Lick.
Pero que, Azucena, mira, 156, donde se dan cuenta que ahora hay un delito por estar contratando menores de edad. 156. No, 156 bis. 6 bis. Ajá. Sí, bueno. Empleo de las personas menores de edad en actividades laborales lesivas a su integridad y dignidad. Quien emplea a personas menores de edad en actividades laborales lesivas y peligrosas que menoscaben su salud, seguridad, integridad y dignidad serán sancionados con prisión de 2 a 4 años y multa de 20,000 a 100,000 quetzales. Bueno, ya quedamos clarito. Contratar menores de 15 años ya es comisión de un delito. Así de que usted ya ahora puede aconsejar y ya tiene una base legal para poderlo hacer. Artículo 156 bis del Código de Trabajo. Ahí lo vamos, por el tiempo vamos a dejar hasta ahí la clase y si Dios quiere pues nos vemos el día viernes. Yo creo que un par de clases y después el licenciado Alan nos va a estar compartiendo sobre los principios que inspiran el derecho del trabajo y algunos principios que él tiene de carácter procesal. Así de que pasen muy buena noche, un fuerte abrazo y si Dios quiere nos vemos el día viernes.